Ahora, siguiendo la jornada académica de nuestro evento, nos acompaña el doctor Carlos Andrés Pineda de la Universidad del Valle con su conferencia titulada Reforma curricular del programa de Medicina y Cirugía, eje de profesionalismo, seminario de integración y eje de comunicación y lenguaje. El doctor Pineda es médico y cirujano, especialista en medicina familiar, magíster en educación superior. Actualmente se desempeña como profesor titular y director del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. Adelante, doctor Pineda. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Ascofame por permitir este reencuentro y bienvenidos todos aquí a la ciudad de Cali. Y en estos minutos compartir esta experiencia de lo que estamos diseñando a través del proceso de reforma curricular del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle, tratando de aplicar algunos de los elementos que están en las recomendaciones. Ok, rebelde, pero bueno, ahí. Vamos a centrar esta charla, lo que hablamos es en estos elementos que están aquí, aunque pues podamos mencionar algunos otros, pero pues a focalizarlo porque no es en este tiempo posible hablar de todos los elementos. En este proceso de reforma curricular que debo decir es todavía un proceso porque estamos en esta fase todavía de ultimar detalles y de poderlo presentar al ministerio y todos sabemos lo que son los tiempos de ese tipo de procesos. Lo que tenemos diseñado es una introducción de un eje de profesionalismo, donde se incluye en primer semestre un curso de Historia y Epistemología de la Medicina para que el estudiante ubique cómo han evolucionado las ideas médicas y cómo hemos llegado a donde estamos y cuál es el objeto de conocimiento de la medicina, de la profesión como tal. Y en segundo semestre ya se arranca un curso transversal que hemos denominado Introducción a la Práctica Médica durante varios semestres que va a tener varios ejes. Uno muy importante y haciendo conexión con la interesante charla que nos hacía ahorita el doctor Borges alrededor de todo lo que es el tema de comunicación. La entrevista médica, el entrenamiento progresivo en las habilidades de comunicación, tanto con pacientes simulados como con pacientes reales. La práctica progresiva, es decir, que el estudiante progresivamente vaya teniendo experiencia directa en contextos profesionales, tanto hospitalarios, ambulatorios y comunitarios, a través de lo que es la práctica deliberada y la realimentación para que realmente se garantice que se vayan adquiriendo una serie de competencias en esta parte, la formación directamente pues en comunicación en la entrevista médica, pero también como un elemento importante en lo que es la medicina narrativa. Nuestra pues propia autoevaluación es los estudiantes pasan primero alejados totalmente de lo que es la profesión directamente y cuando entran en contacto, a lo que entran en contacto es aprender inmediatamente cómo traducir el sufrimiento del paciente a un lenguaje técnico, un lenguaje médico, y eso es lo que aprenden a hacer. Pero entonces, en ese proceso lo que estamos viendo es que ellos no aprenden a reconocer que el paciente lo que nos trae es su sufrimiento en su propia narrativa. Entonces, la medicina narrativa, que obviamente no es algo nuevo y que ya muchas universidades, incluso a nivel regional y nacional, lo han introducido, sería el elemento con un acompañamiento que vamos a tener en un trabajo articulado con la Escuela de Ciencias del Lenguaje, con la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, es para que nuestros estudiantes también trabajen otras habilidades allí, pero sobre todo que aprendan a reconocer ese sufrimiento de la persona para ya después sí aprender a traducirlo al lenguaje médico. Y posteriormente la introducción de unas selectivas en formaciones en habilidades de comunicación ya más avanzadas. Un eje artístico y humanístico, que esto va en consonancia con lo que ha sido la reforma estructural curricular de toda la Universidad del Valle, porque estamos inmersos en una reforma, una nueva política curricular de toda la universidad. Incluye una formación artística y humanística que tiene evidencia clara en la literatura de la educación médica de cómo contribuye a mejorar habilidades de comunicación, pero sobre todo habilidades de empatía, de compasión, que requieren
los estudiantes de medicina. Entonces, eso también trabajando en conjunto con también la escuela, la Facultad de Artes Integradas, el desarrollo de sensibilidad estética a través del contacto con el arte, pero sobre todo en la parte de literatura. Todos sabemos que la literatura, pues, está centrada en el sufrimiento humano, realmente, y es una forma de entrar en contacto con ello. También la parte de currículo oculto, el poder evidenciar ese currículo oculto. Tenemos pendiente hacer más trabajos de investigación para poder evidenciar nuestro propio currículo oculto, sacarlo a flote, para de esa manera poderlo realmente intervenir, qué del currículo oculto nuestro está entorpeciendo y qué esté favoreciendo el desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes. Y por supuesto, dado que como dice el dicho, lo que no se evalúa no existe, incluir la evaluación en la clínica de la empatía, la compasión y los valores éticos, y estamos aprendiendo experiencias y literatura alrededor de esto. En el eje de comunicación y lenguaje, también complementario a todo esto, hemos definido la importancia que tienen las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes, evidenciando cómo también cada vez vemos un proceso de deterioro en esas habilidades de los estudiantes que ingresan al programa. Y ya estamos en este momento con el currículum actual haciendo unas experiencias con un grupo de trabajo de investigación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de nuestra universidad, haciendo ya pruebas de articulación. Y lo que queremos en la reforma no es que los estudiantes vayan a hacer 2, 3 cursos por allá a la Escuela de Ciencias del Lenguaje de forma desarticulada, aprender cómo se construye un párrafo, cómo se pone una coma, etcétera, sino que con este grupo estamos trabajando articuladamente para, desde la formación disciplinar, desde las asignaturas que tienen nuestros estudiantes, en trabajo articulado con los expertos en esta área, ellos puedan trabajar esas habilidades tanto de lectura, de escritura y de oralidad. Y esto va a ser un eje que va a estar desde primer semestre hasta 10º semestre, en forma continua. Lo mismo hacemos en inglés. Los estudiantes van a tener también inglés desde el primer semestre hasta el 10º semestre, en un trabajo articulado con el Departamento de Lenguas Extranjeras, pero también una vez ellos adquieran unos niveles mínimos de inglés, ya también de forma articulada, sobre todo cuando ya estén en clínicas. Eso también va a incluir trabajar con los profesores, obviamente. Bueno, esto en esa parte, y en la parte de prácticas clínicas, de acuerdo pues, a todo allá el análisis de contexto, la revisión de perfil epidemiológico, las tendencias que existen, estamos obviamente haciendo una potenciación, un aumento de los tiempos que los estudiantes rotan en medicina familiar y atención primaria. Ya el doctor Torres lo había mencionado, nosotros tenemos casi un 85% aproximadamente del tiempo de los estudiantes en el Hospital Universitario del Valle. Eso hay que empezarlo a cambiar. También un aumento del tiempo en rehabilitación urbana, y la introducción de rotaciones que no existen en este momento, como son geriatría, es claro la justificación desde el perfil epidemiológico, cuidado paliativo también, y un trabajo articulado con salud pública en la clínica, para que en conjunto con ciertas especialidades que tienen afinidad y que tienen trabajo con comunidad, como obviamente es medicina familiar, pero también pediatría, psiquiatría, en nuestro contexto particular, que haya una articulación con salud pública para que los estudiantes no vean la salud pública como algo desarticulado, un trabajo de ir a comunidad por allá que no saben para qué es, sino que realmente lo vean de esa forma articulada como tal. Entonces, pasando un poco a dar el detalle en algunas de esas cosas, en las competencias lingüísticas y de habilidades de comunicación estamos entendiendo a nuestro estudiante que es un ser humano, es un ciudadano y es un profesional de la medicina. Desde ese punto de vista, necesitamos que nuestros estudiantes tengan un nivel de lectura inferencial y crítico, que no se queden en el nivel concreto como tal, que obviamente tengan habilidades para leer literatura científica, que no vienen, digamos, tan acostumbrados a ello. También la parte de empatía y compasión, por supuesto, máxime cuando ustedes saben que la evidencia muestra que la educación médica paradójicamente disminuye la compasión y la empatía en los estudiantes de medicina, y eso es evidencia internacional. Entonces tenemos que trabajar en ello. Escritura de historias clínicas e informes médicos, por supuesto, también escritura científica, pero también escritura a pacientes y a comunidad en general, escritura incluso de las solicitudes que ellos hacen, los trámites que ellos hacen a las entidades universitarias y también después en su papel ya profesional. Uno lo nota cuando ellos les mandan los correos al programa de la forma ya como lo escriben y demás. Y por supuesto la parte de comunicación oral con pacientes, familiares y también en su parte académica como expositores. La escritura entonces se trabajará desde la historia clínica, que es lo tradicional,
ver la historia clínica como un documento escrito que también se trabajará en conjunto con los expertos en esta área también para complementar. La escritura para pacientes y para la comunidad, desde las recetas, instrucciones, educación en salud, consentimientos informados, toma de decisiones concertadas. La narrativa que ya les mencionaba, y la escritura para participar como ciudadanos, la escritura científica y la escritura personal, desde la práctica reflexiva a través de las bitácoras. Entonces, este eje, como les mencionaba, va a ser un eje que va a tener dos créditos curriculares y que va a estar 2 créditos por semestre, ¿no? Obviamente, y va a estar presente desde primero hasta 10º semestre, trabajando en conjunto con grupos de profesores y monitores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, donde los estudiantes se apropien de los discursos y transformen los saberes y desarrollen procesos de pensamiento que le permitan una formación como sujeto profesional. Que conozcan la disciplina y los discursos que tiene una disciplina, en el saber hacer y adaptar esos saberes a los procesos de comunicación orales y escritos en su entorno laboral. Y esas asignaturas de comunicación se desarrollan de forma, como les he dicho, interdisciplinaria, articulada. Los profesores del lenguaje hablando con los profesores de las disciplinas para mirar qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, qué habilidades trabajan con los estudiantes en esa parte de lectura, escritura y oralidad. En la parte de inglés va a ser algo pues, similar. Se trabaja desde segundo hasta 6º semestre con 2 créditos y después inglés médico en la parte clínica como tal y un trabajo articulado similar al que les acabo de mencionar con español. La literatura le vamos a dar mucho énfasis. La literatura pues por sí sola no va a ser la responsable, pero la literatura sí puede ayudar a que los estudiantes tengan un contacto con el sufrimiento y sopesen y tengan juicios éticos y puedan tener un abordaje del sufrimiento humano. En este eje de profesionalismo, este curso de introducción a la práctica médica, trabajamos estos módulos, esos ejes. El eje de historia, epistemología y praxis de la medicina, la comunicación y la entrevista médica, el acto médico como tal, una parte también complementaria de procedimientos, profesionalismo y principios deontológicos, y la medicina narrativa, la literatura y arte de la medicina. Entonces eso se trabajaría en forma transversal durante la carrera. Y cuando pasan a la parte ya clínica como tal, ¿no? En la mitad de la carrera, en lo que es nuestro 4º año de la carrera, introducimos el seminario Valent, que no sé si pues, tengan experiencia en él. El seminario Valent es una experiencia de 70 años donde profesionales del área de la salud mental se reúnen con grupos de médicos generales o de cualquier especialidad, pero esto empezó con médicos generales, para discutir el impacto emocional que tiene la práctica con pacientes. Queremos introducirlo allí también porque hemos detectado que es un momento importante en la parte de salud mental con los estudiantes cuando entran al hospital. La deontología médica de forma integrada, es decir, resolviendo los dilemas éticos de la práctica real de la medicina y no como un curso de ética por allá teórico. Y también la introducción de un tiempo curricular transversal en estilos de vida saludables. Nuestros estudiantes cuando entran al hospital están metidos allí todo el día, van a tener unos tiempos protegidos curriculares para que también se practique estilos de vida saludables en forma transversal. En el 5º año habrá electivas en arte y comunicación, y continúa el tiempo protegido. Y en el internado, pues ellos van a tener un curso de aspectos profesionales y laborales de la práctica médica para que se preparen para lo que va a ser esa práctica profesional. Y también ahí va a haber un internado electivo que ya lo tenemos en este momento, pero que lo vamos a ampliar en cuanto a las opciones también que van a tener los estudiantes. En la parte de atención primaria y necesidades, digamos, del perfil epidemiológico, entonces, este aumento en los espacios de atención primaria en ese eje de profesionalismo desde 2º semestre, los estudiantes van a tener mucho énfasis en tener contacto desde la atención primaria y no solamente desde el hospitalario. Además, van a tener tutoría con médicos familiares durante todo ese eje de profesionalismo. La rotación de medicina familiar, que como les digo, se aumenta en los tiempos. La introducción de geriatría, de cuidado paliativo y de rehabilitación humana y la práctica integrada de salud pública. Entonces, ya para terminar, en resumen, lo que hacemos aquí entonces es la introducción de este eje de profesionalismo con todos esos componentes que les he mencionado, con un énfasis muy importante en lo que es habilidades de comunicación y el trabajo de todo lo que es el desarrollo de la empatía y la compasión, el eje artístico y humanístico que nos va a contribuir con todos estos elementos, el eje de comunicación y lenguaje transversal durante toda la carrera, tanto en lengua materna como en inglés, y en las prácticas clínicas un aumento de lo que es el tiempo, el contacto con la atención primaria y medicina familiar. Muchas gracias.